de la naturaleza de la sexualidad y su influencia sociocultural. A lo largo de la vida cotidiana me he percatado de que muchas personas se enamoran de personas que prácticamente no pueden enamorarse, como por ejemplo los doctores de sus pacientes o de alguna enfermera o cuestiones laborales o así. Muchas veces sí se dan matrimonios que por ejemplo son entre familia o cosas por el estilo, pero la mayoría de las veces no. ¿Por qué? Porque, bueno, según yo, es porque no, la sociedad no lo ve bien. Entonces, muchas veces nosotros nos limitamos a hacer cosas que realmente nos gustarían hacer solamente por el que dirán la gente, por las normas que tenemos, pues ya determinadas en cuanto a nuestra vida cotidiana. La pregunta principal acerca de mi tema es: ¿por qué los seres humanos nos tenemos que resistir a la naturaleza de la sexualidad? O sea, pues el sexo, la sexualidad, es algo natural. De hecho, es una necesidad básica del ser humano, es una necesidad primaria. Y nosotros nos tenemos que resistir a ello. De hecho, también se interfieren problemas políticos, sociales, de acuerdo a que infringes en normas y pues porque nosotros vivimos en una sociedad estigmatizada, ¿no? Entonces, pues también puede traer consecuencias como cárcel o pues así, porque entonces nosotros tenemos unas leyes que tenemos que seguir de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra sociedad, de acuerdo a nuestro entorno sociocultural. Mi hipótesis es: si viviéramos en una sociedad más liberal y menos estigmatizada, el tema de la sexualidad y otros aspectos relacionados con el mismo, así como la equidad de género, las preferencias sexuales, los gustos, bueno, el incesto ya es otro tema más delicado, pero de todas maneras también influye en este tema de la sexualidad. Bueno, si no estuviera tan estigmatizada en nuestra sociedad, estos temas, seríamos nosotros, todas las personas, seríamos más directos, independientes y satisfactorios en base a nuestras necesidades y a nuestros gustos. Comenzaré explicando estos dos conceptos que son sexo y sexualidad, ya que ha habido mucho conflicto entre estos dos términos, porque muchas veces tienden a confundirlos. Entonces, bueno, mi tema es sobre sexualidad, no hay que caer en confusiones, ¿ok? El sexo simplemente es el conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer específicamente. Igual en el caso de los animales es hembra o macho, nada más. Y la sexualidad es el conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Forma parte del ser humano desde su concepción y ha evolucionado a lo largo de la vida. Esta evolución se relaciona mucho con el entorno social y el mismo entorno social condiciona el desarrollo. Este tema de la sexualidad tiene una influencia sociocultural y político-ideológica. Vamos a ver más a fondo lo que es la sexualidad. La sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del ser humano basada en el sexo, como ya lo habíamos visto. Como ya les había mencionado, de igual manera es una necesidad básica y primaria del ser humano. Incluye al género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Son todas las ramas que tienen que ver con la sexualidad, porque como ya vimos aborda muchos aspectos tanto psicológicos, biológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos y espirituales. También tiene que ver mucho con la vinculación afectiva desde pequeño hasta más grande, como lo dice Freud. Bueno, aterrizaremos más a este tema con el autor Sigmund Freud, que es considerado el padre del psicoanálisis. La sexualidad se experimenta o se expresa en forma de valores, pensamientos, fantasías, en este caso sexuales, deseos sexuales, creencias, actitudes, roles, relaciones de todo tipo, prácticas y actividades.
A partir de esto surgen diferentes estereotipos de cosas o de personas que nos causan placer a nivel individual o por... Esto se diferencian o se catalogan dependiendo a diferentes etapas sexuales que más adelante vamos a mencionar y aspectos por el estilo. La sexualidad surge desde la infancia. La sexualidad está marcada lógicamente por la institución del género. ¿Por qué institución? Bueno, les voy a leer lo que significa institución y van a entender el por qué. Yo lo estoy llamando institución de género. Una institución es un organismo público o privado fundado para desempeñar una determinada labor cultural, científico, político o social. Desde mi punto de vista, la sexualidad, y desde el punto de vista de muchos autores y científicos, psicólogos, filósofos que han hecho ímpetu en este tema, es algo que está muy influenciado por la sociedad en general, ya que nosotros no decidimos o no damos a notar nuestros verdaderos deseos, fantasías, pensamientos, creencias o relaciones que nos gustarían tener. Las propias prácticas y discusiones tienen distintas connotaciones y son ejercidas diferencial e inequitativamente por hombres y mujeres. Cada uno, cada cultura, cada persona, dependiendo del desarrollo, el entorno en donde se desarrollen, van a adquirir ciertas creencias, ciertas actitudes y bueno, inclusive en muchos lugares muchas mujeres sí pueden hacer tal cosa y hombres no y viceversa. La sexualidad no es aceptada ni practicada de la misma manera por unos y por otras personas, como ya lo había mencionado. Se mantienen jerarquías y valoraciones que hacen aceptables, posibles o inaceptables e imposibles diferentes acciones o prácticas. Retomando el autor que voy a enfocarme en este tema, Freud hacía referencia a la sexualidad de hombres y mujeres en cuanto al inconsciente. Todo lo relacionaba con el psicoanálisis, por lo tanto, el inconsciente. Él afirmaba que para formar parte de una sociedad renunciamos bajo ciertas circunstancias a nuestros deseos sexuales más primitivos, construyendo a sí mismo el deseo sexual. Es decir, de aquí viene, o sea, de aquí surge el deseo sexual, ¿ok? El bloqueo de los deseos sexuales se traducen más tarde en síntomas o en una serie de procesos que son anímicos, investigados, bueno, referentes al afecto y las aspiraciones concretas. Los deseos sexuales, el desarrollo sexual en general, empieza desde que somos pequeños con 3 etapas. Más adelante se las voy a mencionar para que no salgamos del tema principal que ahorita nos estamos enfocando. Los síntomas de los deseos sexuales ocurren cuando el deseo y el impulso sexual compiten con una desautorización sexual simultánea. Por eso es que surgen muchos conflictos o problemas de que los padres violan a sus hijas o no sé, X cosa, muchas parafilias, fetiches, ya sean buenos o malos, enfermos o no. Pero en general todas las personas tenemos pensamientos o deseos sexuales tergiversados a lo largo de nuestra vida cotidiana. Siempre sale a florecer o así diversas parafilias que se nos presentan y ya sea por traumas o por aspectos desde el desarrollo principal de nuestra sexualidad. Entonces todos simplemente tenemos que aceptarlo porque somos seres humanos y no está mal tampoco. Y encontrarlas, porque muchas veces tenemos fetiches o parafilias que ni siquiera nosotros sabemos que existen o que son una parafilia como tal. Para el psicoanálisis no se puede pensar en la construcción de la sexualidad sin antes tener un conocimiento claro de las relaciones que establece el sujeto con el otro a lo largo de su vida cotidiana o de su historia de la vida. Esto es algo que nos dice Freud y de hecho sí, o sea, claramente como ya les había explicado,
pues todo inicia desde nuestro nacimiento con el complejo Édipo. ¿Qué es el complejo Édipo? El complejo Édipo, Sigmund Freud hace referencia a este tema y es un tema de mucho tabú para él, porque se refiere a la relación madre e hijo. Afirma que un hijo varón quiere seducir a la progenitora y esto acarrea un conflicto con el padre. La progenitora, pues obviamente es la mamá. Y se llama Edipo porque existe un mito en donde Edipo fue un hombre que mató a su padre porque se enamoró de su propia mamá. Entonces por eso ocuparon este complejo y le decidieron darle el nombre de complejo Edipo en referencia a este hombre que mató a su propio padre. El inicio o el complejo Édipo comienza durante la etapa fálica como una respuesta de la seducción materna, luego de que el niño haya conocido su cuerpo y sus áreas placenteras. El niño niega la presencia del padre al considerarlo como una amenaza de una unión entre madre e hijo. Posteriormente, el complejo Édipo suele reducir su intensidad en la etapa latente y desaparece en la fase genital. Posteriormente existió un complejo Electra, que es la versión femenina, es decir, se enfoca a lo mismo, pero a la niña con el padre, porque también existe. Solamente que su tema principal de Freud fue el Édipo, que en este caso nos referimos a la situación de afiliación con la madre. Como ya lo había mencionado, existen 3 etapas de desarrollo sexual que activan las zonas erógenas. La primera etapa es el periodo de lactancia. Posteriormente sigue la segunda etapa, que es el florecimiento de la práctica sexual hacia el 4º año de vida. Y la tercera etapa es un onanismo en la pubertad. Con onanismo nos referimos a la masturbación, que se da generalmente en la adolescencia y pubertad. Una vez abordado este tema, vamos a salir a realizar experimentaciones, vamos a realizar algunas entrevistas o conversaciones que nos van a enriquecer a esta investigación para refutar nuestra hipótesis. Les voy a repetir mi hipótesis. Si viviéramos en una sociedad más liberal y menos estigmatizada, el tema de la sexualidad y otros aspectos relacionados con el mismo seríamos más directos, independientes y satisfactorios a nosotros mismos, obviamente. Entonces, vamos a ver. Hola, buenas tardes. ¿Me puedo hacer unas una pequeña, como 2, 3 preguntitas acerca de la sexualidad? Bueno, es que te explico rápidamente. Yo estoy haciendo una exposición sobre la naturaleza de la sexualidad y la influencia sociocultural que conlleva la misma. Sigmund Freud es un autor que hace referencia al desarrollo sexual de las personas en general. Se basa en los niños, en el nacimiento de los deseos sexuales, las fantasías y cosas por el estilo. Todos tenemos algún fetiche, parafilias o algo así sin que nosotros lo sepamos. Pero bueno, mi pregunta aquí es, ¿por qué los seres humanos nos tenemos que resistir a la naturaleza de la sexualidad? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces te ha pasado que te enamoras o sientes atracción física, sexual o de algún tipo, de alguna relación con alguien que porque te tienen así dictaminado de que no te puedes enamorar de esa persona, pero a ti te ha pasado que te has enamorado de alguien como prohibido por parte de la sociedad o así, porque inclusive, bueno, me he percatado de que muchas veces en los... ¿Cómo se llama? en los... Donde tienes que firmar en los reglamentos de los empleos o de las escuelas o así. A mí me tocó una vez que no podía mantener ningún tipo de relaciones dentro de esa institución. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de eso? ¿Por qué crees que los seres humanos nos tenemos que resistir a la naturaleza de la sexualidad si es algo prácticamente natural, vaya la redundancia?
y pues es una necesidad básica del ser humano. Pues creo todo esto conlleva por prejuicios de la sociedad, al que dirán, y o sea, si haces esto está mal ante ciertas personas, pero porque son muy cerrados, no tienen como esa cultura o información que deberían de tener pues para aceptar lo que por naturaleza es. Sí, exactamente. Estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. ¿Y tú crees que si viviéramos en una sociedad más liberal y menos estigmatizada, el tema de la sexualidad y otros temas relacionados a este mismo aspecto, seríamos más directos, independientes y satisfactorios hacia nuestra propia persona? Sí, claro, pues estaríamos más libres de nuestro pensar y de nuestro actuar, siempre siendo responsables, pero pues sí, si la gente no pensara como que todo eso es mal. Exactamente, aparte pues ahora sí que actualmente tenemos, bueno, pienso yo que tenemos más información y más a nuestro alcance acerca de cómo protegernos y así, entonces tú opinas que, bueno, por lo que yo entendí, tu opinión es de que siempre y cuando llevemos las medidas responsables para practicar relaciones sexuales o algo por el estilo, pues está bien, ¿no? Debería de ser así. Claro. Sí, muchas gracias, te agradezco tu atención y tu tiempo. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Les puedo hacer unas pequeñas preguntas acerca de la sexualidad? Claro. ¿Por qué los seres humanos nos tenemos que resistir a la naturaleza de la sexualidad? ¿Qué piensan acerca de esto? O sea, Sigmund Freud era un psicoanalista que hacía referencia a los patrones sexuales de la etapa en que nacemos y al complejo Édipo de que gracias a nuestras mamás, a nuestros papás, es de que nos reflejamos hacia ellos y tenemos un deseo sexual constante desde pequeños. Por ejemplo, muchas veces, bueno, a ustedes no les ha pasado que se han enamorado de alguien prohibido, de que no pueden, o tienen fantasías sexuales con alguien que realmente, por la sociedad, porque así está marcado por normas, inclusive ya hasta políticamente, porque existen leyes en defensa de que no puedes hacer ningún acto sexual con alguien de tu familia, o no sé, en tu trabajo, o así. De hecho, en los reglamentos de trabajo, así, te ponen a veces que no puedes tener o mantener una relación sentimental con algunas empleadas o cosas por el estilo. ¿A ustedes nunca les ha llegado a pasar que se enamoran de alguien que no pueden o tener deseos sexuales con alguien de ese tipo? Sí, claro. Mucho. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los seres humanos nos tenemos que resistir a la naturaleza de la sexualidad? ¿Ustedes por qué creen que sea? Yo creo que por los valores, ¿no? Y los principios que nos inculcan desde pequeños en casa. Pues sí, entonces efectivamente influye mucho la sociedad, ¿no? La cultura. La cultura, el respeto a las personas, más que nada. O sea, no puede uno llegar y pues es menor de edad. No se podría, pues ya es un abuso, entramos al delito. Otra razón es porque en familia, pues definitivamente no, porque propiamente es la sangre, es una generación que traes de antaño y que dices, pues, ¿cómo voy a interactuar con mi prima, con mi sobrina, con mi hijo muchas veces, ¿no? Pues, ya es fatal el ser humano hacerlo, ¿no? Entonces, por eso se viven esas situaciones. Pero, por ejemplo, si es mutuo, o sea, sí se puede, o sea, es una compañera y es mutuo y no lo tienes permitido. ¡Ay, Dios! Pues mire, si no las, por un lado por respeto, porque los momentos se tienen que, no es nada más de que porque yo tengo el deseo y ella no, pues definitivamente no se llega a dar una situación realmente, ¿no? Entonces hay muchas limitancias, las cosas se dan en cuanto ambos quieren actuar, creo que es cuando se disfruta algo, ¿no? Ok, sí, estoy de acuerdo. ¿Y están de acuerdo en que si viviéramos en una sociedad más liberal y menos estigmatizada, el tema de la sexualidad y otros aspectos relacionados con el mismo serían más directos, independientes y satisfactorios a nosotros mismos, para nuestra persona? Pues sí, yo digo que sí, en mi opinión. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente, mira, ya entraríamos en el aspecto de que como ya no hay una limitancia, si la pareja está aceptando, si realmente ya no hay nada que nos imponga, sobre todo que las enfermedades
enfermedades que las que se contagian por tener una relación y sin una protección, pues realmente dices tú, bueno, si ya es liberal, si ya realmente hay parámetros que están cuidando de uno, pues sí, sí, todavía hasta como que más gusto, más confianza. Satisfactorio. Exacto. ¿Y usted? Sí, exactamente, si ya no hay limitantes de nada, pues adelante. Muy bien, muchísimas gracias.